Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenos momentos. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que honestamente me encanta. Y estoy seguro /diagonal de que a muchos de ustedes también les fascinará. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que derritió corazones, esa declaración que resonó en todo el mundo y nos hizo suspirar a todos, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de Hande y Kerem. De su romance, de cómo se conocieron, de los altibajos de su relación y por supuesto, de esa declaración de amor que se convirtió en leyenda. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos, momentos inolvidables y, por qué no, un poquito de chismecito sano. Vamos a desentrañar todos los detalles, desde sus primeros encuentros en el set de Love is in the Air hasta la confirmación de su amor, y cómo su relación conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante mundo, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde exploramos más temas apasionantes de la farándula, las series turcas y todo lo que nos encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, comencemos con nuestra inmersión en la historia de Hande y Kerem. Todo comenzó como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de una serie. En este caso, la aclamada y exitosa Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno global, fue la chispa que encendió la llama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores interpretaron los papeles principales, Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, y su química en pantalla era innegable. La conexión entre ellos era palpable, la tensión era real, y el público simplemente se enamoró de la pareja. Pero ¿cómo fue que esa química de la pantalla se tradujo en algo más? Bueno, aunque al principio negaban cualquier relación, las señales eran evidentes. Las risas, las miradas cómplices, los comentarios cariñosos en las redes sociales. Todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar la creciente cercanía entre Hande y Kerem, y comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y teorías sobre la pareja, y la expectación crecía día a día. Los foros de fans ardían en discusiones y análisis de cada gesto, cada mirada, cada publicación que pudiera dar alguna pista sobre su relación. La curiosidad era inmensa y la sed de saber, insaciable. Los paparazzi, por su parte, también jugaron un papel importante en esta historia. Fueron ellos quienes captaron las primeras imágenes de Hande y Kerem juntos fuera del set, fotos en las que se les veía paseando por las calles, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos de complicidad. Estas imágenes, por supuesto, alimentaron aún más los rumores y la curiosidad de los fans. Cada nueva foto, cada rumor, cada aparición juntos en público, era analizada al milímetro. ¿Cómo se miraban? ¿Cómo se tomaban de la mano? ¿Qué expresiones mostraban? Todo era material para alimentar las expectativas y la ilusión de los seguidores. En un principio, ambos actores se mostraron cautelosos. Evitaban confirmar o negar la relación, pero tampoco hacían mucho por ocultar lo que estaba sucediendo. La tensión se mantenía, y la intriga aumentaba. Pero los indicios eran evidentes. Se les veía en diferentes lugares del mundo compartiendo sus viajes en las redes sociales, dejando mensajes cariñosos en sus perfiles. Era cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz. La sutileza con la que manejaban la situación era admirable, alimentando el misterio pero sin dañar la intimidad que seguramente deseaban mantener. La cautela es a menudo la mejor estrategia en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien preciado y codiciado. Y la verdad llegó. En 2021, después de meses de especulaciones y rumores, Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su relación. Lo hicieron de la manera más romántica y natural posible, publicando fotos juntos en sus redes sociales, en las que se mostraban felices y enamorados. Fue un momento de celebración para los fans, que habían estado esperando ansiosamente esa confirmación. La confirmación fue como el descorche de una botella de champán para sus seguidores, que habían estado esperando el momento con impaciencia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría y de emoción.
Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el alcance de su popularidad y el impacto que tenían en sus fans. A partir de ese momento, la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Compartían su amor con el mundo publicando fotos juntos, asistiendo a eventos y demostrando su complicidad en cada oportunidad. Sus fans se enamoraron de su autenticidad y de la manera en que se mostraban como una pareja normal, a pesar de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía. La forma en que manejaban su relación con naturalidad y sin pretensiones, era otro de los aspectos que cautivaba a sus seguidores. No se escondían, pero tampoco abusaban de la exposición mediática. Lograban un equilibrio perfecto entre la vida pública y la privada, lo cual los hacía aún más admirables. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Qué fue lo que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Creo que fueron varios factores. En primer lugar, su química en pantalla. La conexión entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem, era palpable, intensa y genuina. El público sentía que estaba viendo una historia de amor real, y eso los enganchó por completo. La magia que emanaba de la pantalla se trasladó a la vida real, creando una conexión aún más fuerte con sus seguidores. La química en pantalla, sin duda, es un ingrediente crucial para el éxito de una serie romántica, pero cuando trasciende a la vida real, el fenómeno se multiplica exponencialmente. En segundo lugar, su autenticidad. Hande y Kerem no intentaron ser perfectos. Se mostraron tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Compartieron momentos de alegría y de tristeza, de éxito y de fracaso. Y eso los hizo más cercanos a sus fans, que se identificaron con ellos y los admiraron por su sinceridad. La vulnerabilidad es un arma poderosa en el mundo del espectáculo. Mostrar las imperfecciones, los miedos, las inseguridades, crea una conexión más profunda con el público, que se siente representado y comprendido. Hande y Kerem, con su autenticidad, demostraron que la perfección no existe y que la belleza reside en la honestidad y la transparencia. Y por supuesto, su amor. La forma en que se miraban, se tocaban, se comunicaban. Era evidente que sentían un profundo amor el uno por el otro. Su amor era algo que inspiraba, que daba esperanza y que demostraba que el amor verdadero sí existe. La manera en que se cuidaban, se apoyaban y se valoraban mutuamente era un ejemplo a seguir para muchos. Su amor, aunque mediático, parecía genuino y sincero. Era una bocanada de aire fresco en un mundo a menudo saturado de superficialidad y falsedad. Pero, ¿qué hay de la declaración de amor que derritió a todos? ¿Cuál fue ese momento que se convirtió en leyenda? Bueno, aunque hubo muchos momentos especiales en su relación, hay uno en particular que destaca por encima de todos: la declaración de Kerem Bürsin a Hande Erçel durante una entrevista. Esta declaración no fue solo una simple muestra de afecto, fue una profunda y conmovedora expresión de amor, admiración y respeto. En esa entrevista, Kerem habló con una sinceridad y una emoción que conmovieron a todos. Con lágrimas en los ojos, describió a Hande como una persona increíble, talentosa, hermosa, pero, sobre todo, como su mejor amiga. Expresó su admiración por su inteligencia, su bondad y su capacidad de amar. Dijo que Hande era la persona que lo hacía reír, que lo hacía ser una mejor persona y que lo hacía sentir completo. La valentía de Kerem al expresar sus sentimientos de manera tan abierta y honesta fue admirable. En un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la autenticidad, su declaración fue un soplo de aire fresco. Mostró su lado más vulnerable y humano, y eso lo conectó aún más con sus fans. Esa declaración de amor fue un momento mágico. Fue un momento de vulnerabilidad y de sinceridad que conectó con el corazón de millones de personas. Kerem no solo estaba hablando de su amor por Hande, sino también de la importancia de la amistad, el respeto y la admiración en una relación. Sus palabras no solo resonaron en sus fans, sino también en personas de todas las edades y culturas, que se sintieron inspiradas por su amor y su conexión. Las palabras de Kerem resonaron en todo el mundo. Los fans se emocionaron, los medios de comunicación se hicieron eco de sus declaraciones y la pareja se convirtió en un símbolo del amor verdadero. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que seguimos su historia. La declaración de Kerem fue un parteaguas en su relación y en la percepción que el público tenía de ellos. Fue un testimonio del amor genuino y de la importancia de expresar los sentimientos. Después de la declaración, Hande y Kerem continuaron su relación con la misma intensidad y pasión.
Siguieron compartiendo momentos especiales, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos y demostrando que su amor era más fuerte que nunca. Cada fotografía, cada evento, cada declaración pública, reafirmaba el amor y la complicidad que existía entre ellos. Lamentablemente, como ocurre con muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación entristeció a sus fans, pero también demostró la fortaleza y madurez de ambos actores. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre se mostraron respetuosos y agradecidos por el tiempo que pasaron juntos. La separación, aunque dolorosa, no empañó el recuerdo de su amor. Demostraron que se puede mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y eso también fue un ejemplo para sus seguidores. Hoy en día, aunque ya no están juntos, Hande y Kerem siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, su química, su autenticidad y, por supuesto, esa declaración de amor que derritió a todos, han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. El legado de Hande y Kerem perdura. Han demostrado que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir, incluso después de una separación. Es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, como en el set de una serie. Y es un recordatorio de la importancia de la amistad, el respeto y la admiración en una relación. Hande y Kerem nos enseñaron que el amor puede ser algo hermoso, auténtico y que vale la pena celebrar. Su historia nos recuerda que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser real y significativo. Ahora bien, después de haber repasado la historia de Hande y Kerem, desde su encuentro en Love is in the Air hasta esa inolvidable declaración de amor, espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje lleno de emociones. Pero la historia de Hande y Kerem no solo es una historia de amor, es también una historia de crecimiento personal y profesional. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y su dedicación al mundo del espectáculo. Hande, con su belleza y su talento actoral, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus papeles en diversas series y películas han consolidado su fama y la han convertido en un icono de estilo y elegancia. Kerem, por su parte, ha continuado demostrando su versatilidad y su capacidad de interpretación, participando en proyectos internacionales y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Además, Hande y Kerem han utilizado su fama y su influencia para causas benéficas. Han participado en campañas de concienciación y han apoyado a diferentes organizaciones, demostrando su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su compromiso social es otro de los aspectos que los hacen admirables. Demuestran que la fama conlleva una responsabilidad y que se puede utilizar la influencia para hacer el bien. La historia de Hande y Kerem es, en definitiva, una historia de amor, de éxito y de crecimiento. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la vida está llena de oportunidades y desafíos. Una historia que nos inspira a creer en el amor verdadero, en la amistad, en el respeto y en la importancia de ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre Hande y Kerem que quizás no conocían. El primer encuentro en el set aunque la química en pantalla era evidente, Hande y Kerem revelaron en entrevistas que al principio no se llevaban muy bien. Sin embargo, con el tiempo, la convivencia y el trabajo en equipo forjaron una amistad y una conexión que trascendió la pantalla. Los hobbies de Kerem Kerem Bürsin es un apasionado del deporte. Practica surf, buceo y boxeo, entre otras disciplinas. También le encanta viajar y explorar nuevas culturas. Los talentos de Hande Además de su talento actoral, Hande Erçel es una artista muy talentosa. Le encanta dibujar y pintar, y a menudo comparte sus obras de arte en sus redes sociales. También tiene un gran interés por la moda y el diseño. El idioma Kerem Bürsin habla varios idiomas, incluyendo turco, inglés, italiano y español. Esto le ha permitido participar en proyectos internacionales y conectar con fans de diferentes países. El apoyo mutuo Hande y Kerem siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Asistían a los estrenos de sus películas y series, y se felicitaban públicamente por sus logros. La amistad después del amor A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa.
Han demostrado que es posible mantener una buena amistad después de una relación amorosa, lo cual es admirable. La influencia en la moda Andercel se ha convertido en un icono de la moda, y sus looks son imitados por miles de personas en todo el mundo. Es embajadora de varias marcas de lujo y su estilo es muy seguido. El lado filantrópico ambos actores han participado en numerosas campañas benéficas y han utilizado su influencia para crear conciencia sobre diferentes causas sociales. El impacto en las redes sociales La pareja tuvo un gran impacto en las redes sociales, generando miles de comentarios, likes y compartidos en sus publicaciones. Su relación fue un tema de conversación constante y sus fans esperaban ansiosamente cualquier novedad sobre ellos. El futuro A pesar de su separación, Hande y Kerem siguen siendo queridos por sus fans y se espera que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Su historia de amor, aunque llegó a su fin, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué opinan sobre la historia de Hande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ellos como pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me encantaría conocer sus opiniones, sus recuerdos y todo lo que esta pareja significó para ustedes. ¿Cuál fue su escena favorita en Love is in the Air? ¿Qué fue lo que más les conmovió de su declaración de amor? ¿Qué les enseñó esta historia? Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo con más historias interesantes y emocionantes. Hasta la próxima. No olviden darle un gran like, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, siempre es digno de ser celebrado. Hasta la próxima. Adiós.